Bienvenidos al Museo Nacional de las Intervenciones y a esta ceremonia cívica para conmemorar el 163 aniversario de la Batalla de Churubusco. Soy Enriqueta Cabrera, directora del Museo Nacional de las Intervenciones, y bueno, yo quisiera comenzar por decir que esta celebración cobra una importancia singular. El presente año estamos conmemorando el bicentenario de la independencia, y pues la batalla de Churubusco se ubica muy claramente también dentro de esta trayectoria que fue la defensa de la soberanía y la reafirmación de la independencia. De hecho, el combate a las distintas intervenciones, a la intervención norteamericana de 1846-48 de manera relevante, y a la intervención francesa que pretendió instaurar aquí el imperio de Maximiliano entre 1862 y 1867. El combate en estas dos intervenciones pues se libraron muchísimas batallas. Hoy conmemoramos la batalla de Churubusco y bueno, hay que señalar también que en 1867 es la auténtica consolidación de la independencia. De manera que todo este largo trayecto del siglo XIX pues se ubica muy claramente dentro del bicentenario de la independencia. Vamos a comenzar con palabras del jefe delegacional de Coyoacán, licenciado Raúl Flores. Por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días al distinguido presidium que nos acompaña hoy, doctor Alfonso de María y Campos, doctora Enriqueta Cabrera y distinguidos personas que nos acompañan hoy aquí. Queremos decir que la guerra que promovió el presidente Polk en 1846 fue absolutamente ilegal e injusta. Tenía la intención principal de obligar a México a la negociación para la venta de la Alta California. Todo el incidente partió, como suele ser en estos casos, de un ardid, una provocación orquestada por el ejército estadounidense de los Estados Unidos, pues estos insistían en reconocer el río Bravo como el límite de su territorio hacia el sur, mientras que los mexicanos reconocían como frontera el río Nueces después de la traumática anexión de Texas. Es por eso que Polk declara que se había derramado sangre americana en suelo americano, pues murieron soldados estadounidenses en la ribera del río Bravo. Polk ordena al general Zacarías Taylor avanzar por Texas e internarse a territorio mexicano. El entonces presidente Mariano Paredes declara la guerra a los Estados Unidos y con ello obliga al Congreso estadounidense a legalizar la espuria campaña militar de Polk contra México. Las tropas de Taylor avanzaron hacia la Ciudad de México por varios flancos, avance favorecido por la incapacidad de la llamada clase política mexicana, más interesada en defender sus intereses de facción que lograr la unidad nacional, y por las precarias condiciones económicas en que se encontraba la nación. Los Estados Unidos encontraron en el suelo mexicano el terreno fértil para desarrollar su política expansionista e imperial que el mundo conocería ampliamente después. Dice don José Iturriaga y Saúco acerca de la batalla de Churubusco: el convento de Churubusco, improvisada fortaleza, había quedado a las órdenes del general Mariano Rincón. Al repartirse las fuerzas mexicanas en diferentes puntos del Valle de México, cuando se hizo por los norteamericanos la evolución del oriente al sur, todo el día 19 y aún más desde que estalló el cañón de Padierna, estuvieron las tropas de Churubusco en incertidumbre y congoja. En el momento en que supieron el desastroso fin de la división que mandaba el general Valencia en Padierna, al pasar cerca de las fortificaciones de Churubusco, las tropas que se retiraban, se presentó el general en jefe y dirigió la palabra a los pundorosos militares Rincón y Anaya, criticó la conducta observada por Valencia y lo inculpó por su desobediencia, que atribuyó a la sed de engrandecerse, pues recomendó se hiciera la vigorosa resistencia y se retiró. Los defensores de este punto se quedaron como víctimas para la salvación de los demás abandonados a sus propios recursos, vieron pasar en fuga a más de 5,000 soldados. Los batallones Independencia y Bravos, guardias nacionales en número de 650,
mal armados, sin la instrucción necesaria ni la serenidad que tan solo se adquiere después de hallarse en diversos combates, se resolvieron a arrastrar el empuje de todas las fuerzas norteamericanas, victoriosas y precedidas por el terror que preparó sus triunfos. La defensa debía ser primero sobre el puente y después en el convento de Churubusco. Estos errores, junto con otros más, hicieron que la pérdida de Churubusco se convirtiera en el principio y fin de la derrota de nuestro ejército. Uno de los dirigentes del batallón de San Patricio, Barry Fitzgerald, hizo la defensa ante el Consejo de Guerra norteamericano del batallón que había formado. Desertó porque él advirtió que se trataba de una causa injusta y agresiva de un país fuerte a otro muy débil. Cito: los soldados de San Patricio, dijo, no esperamos clemencia por parte de ustedes. La muerte honra cuando la vida se entrega por una causa justa, y agregó: quiero aclarar a la defensa que no fuimos seducidos como se trataba de hacer creer. No sin añadir, el batallón de San Patricio está formado por patriotas de Irlanda, por hombres que hemos sentido en nuestra tierra, en nuestra carne, el brutal atropello y descarado despojo del que abusa de su fuerza. Fuimos engañados, sí, pero por el ejército norteamericano, que nos alistó en sus filas asegurándolos que los Estados Unidos eran víctimas de una agresión por parte de los bárbaros. Ese fue el engaño, gritó, porque el pueblo llamado bárbaro era débil y no atacaba, sino que era agredido, incendiaba sus pueblos, destruía sus hogares y salía con sus mujeres e hijos a luchar por los caminos antes de rendirse o entregarse. Ese valor fue el que nos sedujo a los irlandeses, el que nos recordó que nuestro pueblo era víctima también del sátrapa y del malvado inglés. Su fervor, su fe católica nos unió a ellos en esta infame conquista que será un estigma para los Estados Unidos. Por su parte, Niceto de Zamacois refiere el castigo recibido por los desertores irlandeses del ejército yanqui y termina con describir la ocupación militar de la Ciudad de México. Respecto a los desertores de su ejército, se habían entrenado al servicio del gobierno de México, que se habían entregado al gobierno del servicio de México, fueron hechos prisioneros, refiriéndose a los irlandeses, en Churubusco. La pluma se resiste a relatar el martirio sufrido por aquellos desgraciados. Se les aplicó el carrillo con un fierro candente, la marca de una D que indicaba desertor enseguida se les colgó de los árboles, muriendo ahogados por un lazo corredizo. Esto es lo que dicen acerca de los irlandeses que ofrendaron su vida también a favor de México. Quiero recordar también al héroe de General Anaya, al héroe de Churubusco, y cómo lo describía Guillermo Prieto. Decía Guillermo Prieto que el general Anaya era pálido, huraño, malmodiento, con salidas bruscas, poco afecto a las ceremonias y circunloquios. Hubiera sido Anaya repelente si no se percibiera en él a primera vista el hombre que no sabía mentir, el hombre inmaculado en cuanto al manejo de intereses y el hombre valiente lleno de generosidad frente a sus enemigos. Hay que recordar que después de la caída de Churubusco se dio el avance hacia el Zócalo y el 14 de septiembre de 1847 ondeó la bandera estadounidense en Palacio Nacional, en el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Nación. Y ahí se escuchó decir al pueblo: todo lo hemos perdido hoy, menos el honor, porque ese hace ya largo tiempo que nos abandonó. Hoy, ante la indignante ley decretada por la gobernadora del estado de Arizona, de nuevo el Estado mexicano evidencia su falta de cohesión e interés por los asuntos que vulneran a los propios mexicanos y los intereses nacionales. Nuestros hermanos que hoy viven y trabajan en los Estados Unidos fueron expulsados de su patria por la terquedad de mantener un sistema económico injusto y depredador, que lo mismo corta posibilidades de futuro a amplias capas de la población, que se pasma ante la violencia brutal y de manera cómplice se beneficia directa o indirectamente de las ganancias que genera el crimen organizado. ¿O alguien aquí podría ejemplificar algún ataque en materia financiera a este género delincuencial? Es evidente que la clase gobernante no se duele ni conmueve del sufrimiento de los mexicanos. Sin embargo, seguimos acatando los dictados en materia económica que se generan desde Washington. Seguimos pagando la deuda y sus servicios a una costa del hambre de los mexicanos.
no gravamos las ganancias de lucro financiero y por temor a los Estados Unidos y su gobierno, el Estado mexicano ha sido omiso en dar una respuesta vigorosa contra los atropellos que vemos todos los días practica el ridículo sheriff del condado de Maricopa, en el estado de Arizona. Ha tenido que ser la Corte de los Estados Unidos la que defienda el derecho de los mexicanos, mientras que de este lado de la frontera lo único que hemos generado es una tímida nota diplomática de protesta. Recordemos las palabras de Justo Sierra, que decía: no hay nada tan peligroso para un pueblo de América como el amor desinteresado de Estados Unidos. Su protección es un collar de fuego. Gracias.